Hola Ángeles, Muy buenas, bien, ¿qué tal? bienvenida de estar aquí en nuestra senda. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Ángeles es fundadora de Coeducadamente, una propuesta que une formación, educación, ciencia y algo de juego y acompaña a transformar tanto aulas como equipos de trabajo. Quiero que me cuentes un poquito cómo nació Coeducadamente y un Ujú. poquito tu historia. Pues Coeducadamente nació en un clic, ¿no? Esos momentos clic que a veces surgen. Sí, Yo venía de trabajar con empresa durante, bueno, 19 años para una misma empresa. Siempre he trabajado por cuenta ajena, dando formaciones y demás. Y en esta empresa crecí mucho, tanto a nivel personal como profesional. Pero llegó un momento en el que ya no me sentía que disfrutaba de mi trabajo, para mí eso es fundamental, sino que ya me sentía más esclava que, que disfrutona. sí. Y ahí fue ese punto de inflexión de qué me está pasando, por qué esta incomodidad, qué está ocurriéndome. Y bueno, leyendo un artículo de en LinkedIn me di cuenta de lo que tenía era el síndrome de la trabajadora quemada, que no tenía ni idea de lo que era. Y Ujú. en el artículo recuerdo que leyéndolo era como ir ticando los síntomas, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tenía migrañas, tenía taquicardias, tenía mucha ansiedad, el ir a la oficina y sentir un rechazo muy grande, el no sentirme ya que aportaba, sino que restaba, con lo cual la autoestima también bajó muchísimo. Y, y bueno, firmé mi carta de renuncia, dando las gracias, por supuesto, porque había pensado en mí para un puesto de trabajo que yo no me veía que lo pudiera llevar a cabo. Al final lo llevé dirigiendo equipos y demás durante 10 años y, y coeducadamente surgió en ese momento en el que, de transición en el que deja un puesto en el que has tocado techo a nivel profesional, reconocimiento nacional e internacional, porque trabajaba para exámenes de Cambridge Assessment English, famoso C1, B1, B2, Sí. asesorando al alumnado, formando a directores, a profesorado. Y bueno, al salirme de ahí era como, ¿y ahora qué hago? Se me cruzó una formación en coaching que me encantó. No tenía ni idea de lo que era el coaching, pero ni idea. Y me ayudó a establecer esa claridad, el entender qué pasaba por mi mente, cómo yo misma me estaba creando una realidad que me estaba consumiendo más que fomentando. Y ahí fue donde surgió Coeducadamente, el coaching para educar nuestra mente, el cómo educar nuestra mente, Ujú. a la hora de entender qué es lo que ocurre, cómo funciona y cómo sí podemos jugar con ella. Y metiendo esa gamificación fue como surgió esa educación. Entonces ahora me dedico a entrenar mentes no para que produzcan más, ni mucho menos, sino para que conecten con esa esencia, ¿no? En el tema de educadores, o sea, de adolescentes, pues para que comprendan cómo aprende su mente, conectar con su motivación, su estilo de aprendizaje, su ritmo incluso, cada persona lleva su ritmo y cuando todo eso se comprende y se entiende, pues la motivación y la autoestima se disparan. Y en el caso de equipos, pues para crear esos ambientes de seguridad psicológica donde el equipo sienta que puede aportar, puede equivocarse, puede opinar y cuando el equipo se siente valorado y escuchado, ahí el compromiso y sobre todo lo que es el precisamente, ay, se me ha ido la palabra, el talento, Sí. ¿no? Y la creatividad, pues se generan de una manera impresionante. Tú has creado tu propio método como tal. ¿Cómo surgió esa necesidad de decir, voy a hacerlo distinto? Pues mira, de pequeña me pusieron la etiqueta de torpe, pero que era trabajadora y eso me iba a salvar los estudios. Sí. Y he llevado esa etiqueta hasta precisamente la formación que hice en coaching, que ahí me ayudó a entender que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también la herramienta que moldea el cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Yo Ujú. actuaba de manera torpe y se me caía todo de las manos. No sé la de plata y vaso que he roto en mi vida. Pero fíjate qué curioso que cuando tú crees esa etiqueta, te la crees a pie juntilla, tu lenguaje va a estar en todo momento yendo hacia ruta. Entonces las palabras van a crear esas conexiones neuronales
o sea, unas en concreto y van a dirigir la atención hacia allí. Si yo digo, por ejemplo, que soy torpe, pues voy a generar situaciones en las que o se me caen las cosas o no me entero bien. Entonces, ahí vi la necesidad de qué importante es cómo tú le trasladas el mensaje a la persona, cómo decírselo para potenciarla, no para hundirla. Y sobre todo, esa importancia que según lo que yo le transmita a la persona, va a generar en ella un pensamiento, una emoción y una acción concreta. Yo, como te decía, bueno, he estado 25 años dando clases de inglés y me llegaba siempre el alumno que decía, odio el inglés, ¿no? O adultos en empresas que me decían, es que a mí los idiomas no se me dan nada bien. Digo, oye, pues el español, la verdad es que lo dominas bastante. Ya es un idioma, con lo cual, si ya hablo uno, voy a hablar otro. ¿Cómo hacerlo? Cuando llegaba a clase y a lo mejor nos decían, vamos a trabajar los verbos irregulares, el cerebro ya decía, trabajar, un esfuerzo, anda, si estamos a gusto, ¿cómo estás, no? Sin embargo, cuando llegaba a clase decía, hoy os traigo un juego donde vais a participar todos, vamos a hacer tipo OCA, va a haber una serie de premios, claro, estaba hablándole de juego, con lo cual el cerebro ya empieza a activar esa dopamina porque sabe que va a haber una recompensa que era ese premio. Es impresionante cómo, yo siempre lo llamo como la barrera que tienes en el parking, ¿no? Cuando vas a llegar al parking tienes que pulsar el botón y ya abre. Cuando metes la palabra juego, esa barrera se levanta, con lo cual la persona ya está receptiva. Además, desde el juego, cuando se introduce la gamificación en las formaciones, se crea un espacio de seguridad donde el ensayo y error están más que asumidos. Y no importa, porque es jugando. Es como en los Claro. juegos de Fortnite, por ejemplo, si pierdes la vida no pasa nada porque vuelves a resucitar, ¿no? En otro punto del mapa. Vale. Pues esto es un poco lo mismo. Mientras que si estamos en un ambiente de trabajo y estás viendo, por ejemplo, esos verbos irregulares, ya la cosa cambia. Porque si me equivoco, va a ser un error. ¿Cómo lo voy a gestionar? Mientras que desde el juego sí que vamos viendo esa parte. Y además, el hecho de participar ya has ganado. Nos enseñan mucho qué hacer cuando ganas el primer premio, ¿no? Brazos arriba, saludando, ese beso al cielo, tal. Pero, ¿y cuando no? El fracaso no lo sabemos gestionar porque no nos han enseñado cómo. Entonces, a través del juego también se puede meter ese aprendizaje. Como profesional, tú no hablas, ¿no?, de ese moldeo del lenguaje. ¿Cómo podemos hacerlo a través de nuestros pensamientos, emociones o acciones para darle ese giro? Mira, una de las frases que más escucho es soy un desastre. ¿Vale? Soy un desastre organizándome. Vale. El verbo ser nos está predisponiendo a esa etiqueta. Porque yo soy así. ¿Cuántas veces escuchamos? Es que yo soy así. Y si no lo fuera, vamos a abrir esa parte. Claro. Algo que también meto mucho en las formaciones son 3 herramientas de coaching que a mí personalmente me fascinaron y me ayudaron mucho, que son la presencia, el estar estando aquí ahora, como estamos tú y yo, viéndonos, esos gestos, esa implicación. La escucha activa implica sin juicio, es decir, yo escucho a la persona y lo que me dice lo recojo y se lo devuelvo. Sin esa etiqueta de tú lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces nos sorprendemos estar hablando con amigos? Hoy te tengo que contar algo, empiezas a contarle y de pronto te corta y te dice, pues tú lo que tienes que hacer, y dice, bueno, escucha activa poca, ¿no? Porque ahí estamos pensando, o notas que la persona se vale porque mira para otro lado. Escuchar no solamente las palabras, sino también ese lenguaje paraverbal, el tono, cómo lo dice, esos espacios de silencio, esos suspiros a veces que se dan, esa mirada hacia arriba, ¿qué implica? ¿Qué hay detrás? Y también el lenguaje corporal, no solamente eso, la palabra, el lenguaje corporal y además ese paraverbal. Y luego el arte de la mayéutica, esa pregunta abierta que nos ofrece otra realidad por explorar con infinitas posibilidades. Todo eso se combina dentro. Si yo ante la frase soy un desastre organizándome, al final me lo voy a creer y voy a seguir como pollo sin cabeza. Claro. Porque es que soy un desastre organizándome, con lo cual yo me lo creo y tal. Si digo estoy aprendiendo a organizarme mejor, lo que estoy es abriendo
una serie de posibilidades de mejora, con lo cual la motivación va a aumentar. Con la frase de soy un desastre, ahí lo que estoy haciendo es establecer un patrón neuronal que me va a llevar a seguir siendo un desastre. Sin embargo, con la otra estoy aprendiendo a precisamente organizarme mejor, estoy abriendo esas posibilidades. Con lo cual es que si ahora no me sale bien, es que estoy aprendiéndolo. Ensayo y error, como nos manda la ciencia. Claro. Y ir probando qué es lo que sí te va a funcionar y lo que no, pues bueno, lo reciclo y pruebo otras cosas. Es cierto que no nos han enseñado, ¿no?, a gestionar ese error como tal. Y ahora que has dicho lo de ensayo y error, no sé si, seguramente que sí, porque a mí también me pasa que cuando te equivocas o tienes ese error es como que, ya son como que se me cierran las puertas. No sabemos gestionarlo bien. ¿Cómo pueden algunos tips para gestionar eso, tanto alumnos como emprendedoras en este caso? ¿Cómo pueden hacerlo? Fíjate que cuando trabajo tanto en procesos de coaching como en las formaciones, Ujú. solemos poner el foco en lo que no estamos haciendo bien. Claro, desde la escuela nos han enseñado a destacar en rojo los errores, Sí, sí, que sí, se sí. vean bien, ¿no? Llamativo ahí, que veas dónde te has equivocado. Y no vemos, por ejemplo, yo aprendo más de los errores que de lo que ya hago bien, porque lo que Claro. hacemos bien no lo valoramos, le restamos importancia. Incluso a veces cuando te encuentras con una persona que tiene el don de escuchar, es como, no, se me da bien, ¿cómo voy a cobrar por ello? Bueno, pero es que la gente paga porque se sentirse escuchada, porque es lo que más demandan. Y sin embargo, solemos poner el foco en lo que no. Algo interesante que ayuda mucho a lo largo del día es decir, vale, esto no me ha salido como esperaba. ¿Qué he aprendido de lo que no me ha salido bien? ¿Vale? ¿Qué Ujú. aprendizaje me llevo? Porque al final, si valoramos, yo lo llamo el modo dron, si yo miro lo que ha ocurrido desde diferentes perspectivas, me va a ofrecer pues, múltiples aprendizajes. En el caso de emprendimiento, si yo he hecho una campaña, he estado creando la estrategia de marketing digital, he echado X tiempo, tal, y al final no ha dado el resultado que yo quería, ¿vale? Para llegar a ese resultado, ¿qué puedo hacer diferente? Claro. Porque si lo hago igual, voy a obtener el mismo resultado. ¿Qué puedo hacer diferente? Oye, ¿y qué he aprendido de esto? Pues lo mismo, bueno, ya tengo la campaña hecha. De esa campaña, incluso mandar un formulario a personas de confianza de diferentes perfiles. Oye, os paso esto de aquí que os llama la atención, qué os Ujú. sobra, qué echáis en falta, porque no solemos pedir ayuda. Sí, Es como, no, yo sola, yo lo tengo que hacer sola. ¿Y si pidieras ayuda? Porque cuando alguien lo ve desde fuera, tiene una perspectiva muy diferente a la tuya. En el caso de educación, trabajo con profesorado de no tengo autoridad, los niños no me hacen caso, les he dicho que les voy a recompensar con X, pero claro, me dicen que le dé ya la recompensa, pero es que no lo están haciendo. Y cuando ahí paramos y digo, vale, ¿ha habido en algún momento 5, 10 o 15 minutos donde sí estén aplicando eso que les estás pidiendo? El que estén escuchándote la explicación, el que estén callados. Sí, pero claro, han sido 5 minutos. ¿Y antes cuánto era? No, antes nada. Oye, pues un pasito dado. ¿Qué claro. hiciste en ese momento para que ellos estuvieran atentos? Ellos y ellas, ¿no? Para que el alumnado sí enganchase esa atención. Porque claro, según un estudio reciente, eh, lo principal que estamos notando es que la atención está cayendo mucho. De hecho, son 8 segundos. Si Madre mía. durante una clase con adolescentes no los engancha durante esos 8 segundos, si la información que les está llegando no les resulta atractiva, su atención va a desviar a otra cosa. Menos que incluso un vídeo viral de TikTok. Sí, De hecho, yo observo muchas veces a mi adolescente, el que va pasando, pasando, y digo, ¿realmente sabes la información que te va llegando? Bueno, no, veo por encima tal y no paran a mirarlo todo. ujú, Incluso si yo miro la métrica de lo que voy subiendo,
tampoco se ve hasta el final. Yo misma me sorprendo de que hay veces que veo algo, ¡pum!, y voy pasando también. Es como, si no engancha, Sí, lo pasa. pasamos directamente. Claro, estamos en un punto en el que estamos consumiendo mucha información, estamos como en la era de mayor cantidad de información y aún así más desinformación, Ujú, porque nos está llegando mucha información que no está contrastada. claro. Yo puedo predicar desde el desierto, puedo decirte, bueno, con mi método esto va a ser tal, vale, pero ¿qué evidencia científica hay detrás de ello? ¿Por qué sí funciona? ¿No? Coeducadamente es el resultado de 25 años de experiencia, de estudio, de aprendizaje y de acierto. Ujú, Y sobre todo yo aprendo mucho cuando estoy con mis clientes, ya sean adolescentes, ya sean equipos de empresa o ya sea profesorado. El coaching me ha enseñado que cuando tú trabajas con tu cliente estás en la misma posición. No hay uno más por encima de otro. ¿Por qué? Porque tu experiencia, María José, a mí me va a aportar. A lo mejor claro. algo de mi experiencia te puede aportar a ti. Cuando yo entro a trabajar con un grupo, siempre les digo, bueno, gracias porque sé que me vais a enseñar mucho. A nosotros que te vamos a enseñar, adolescente, pues mucho, porque tu mirada yo hace mucho que no la tengo. Ujú, Nos olvidamos de que hemos sido adolescentes. sí, Y cuando digo, me encanta trabajar con adolescentes, es como, ¡puf!, fotos para ti, ¿no? Pero me parece una etapa muy, muy interesante porque tienen esa mirada todavía de querer seguir aprendiendo, se van construyendo y sobre todo que, como dice Marian Rojas Estapé, entender es aliviar. Cuando yo entiendo qué ocurre dentro de mí, ya sé cómo puedo cambiar eso que no me gusta. El que no soy un desastre, sino que estoy aprendiendo a organizarme mejor. claro. ¿Que se me dan mal los idiomas? Bueno, estoy aprendiendo un idioma nuevo. ¿Cómo cambiar esa Sí. perspectiva? ¿Y algún ejemplo así, que hayas tenido o de cerca o de con tus alumnos que nos puedas decir, pues mira, este ha sido el proceso como tal, más o menos? Tengo varios, te voy a destacar dos. Uno, por ejemplo, Vale. de un adolescente, Ujú. segundo de bachiller, el año pasado por noviembre, me dijo, dejo los estudios, no sirvo para esto. Soy un desastre organizándome y, y siento que no encajo, no le caigo bien a nadie y mis profesores me tienen manía. Vale. Una de las preguntas que suelo hacer es que hechos objetivos te dicen que tus profesores te tienen manía. Claro. Como te decía, me encanta jugar. Meto mucho los Playmobil. ¿Por qué? Ujú. Porque los Playmobil te ofrecen ver desde fuera ese problema que yo siento dentro. Cuando sacamos fuera el problema, ya no es tan grande. Mientras lo tenemos en la mente, vamos a tener ese ruido mental porque soy un desastre, nadie me quiere, no me siento valorada, le caigo mal a mis compañeros, los profesores me tienen manía y me creo una serie de Netflix de 10 temporadas con 30 Claro. episodios cada temporada. Sin embargo, al sacarlo fuera, el problema ya no se ve tan grande. Bueno, esta chica terminó el curso aprobando todas las asignaturas, se presentó a la PAU, la aprobó también y cuando le hice el seguimiento, seguimos en contacto, le dije, oye, ¿qué tal ha ido la PAU? Y dice, jo, me lo he pasado estupendamente, porque además, como yo llevaba mi estrategia de examen, que es algo que también vemos, incluso yo calmaba a mis compañeras. Y ahora estoy deseando en septiembre empezar porque voy a empezar lo que a mí realmente me gusta. Fíjate Qué el bien. cambio. Simplemente ese lenguaje cambió, ya no soy un desastre, estoy aprendiendo a organizarme. Eh, con los Playmobil se dio cuenta de que los compañeros no es que le hicieran de lado, sino que la actitud muchas veces era la que soy yo la que me estoy cerrando Ujú. y que sus profesores y profesoras no le tenían manía, querían ayudarla, pero no se dejaba ayudar, Claro. cambiando, ¿no? Con el dron vamos cambiando, vamos viendo esa Sí. mirada y demás. Y en verano estuve con un grupo de jóvenes adultos, los llamo yo, porque eran de 18 a 27, con riesgo de exclusión social, dando un curso de inglés comercial. Bueno, había alumnos con TEA, TDAH, dislexia, parálisis cerebral y, como yo digo, la mochila que trae cada uno, ¿no? Con esas Ah, etiquetas, esas sí. creencias. Ese soy. Eh, bueno, pues la chica de parálisis cerebral me decía, si no hablo bien español, ¿cómo voy a hablar otro idioma?
Bueno, y si ya hablas uno, ¿por qué no podrías hablar otro? Y si te deja, ahí empezamos a trabajar con esas herramientas de coaching, haciendo práctico. A mí me gusta hacer muy práctica las formaciones, no empezar a traducir, que tenemos un sistema educativo con los idiomas Sí. muy, muy, muy obsoleto. Yo tenía la suerte de estudiar fuera, entonces eso también me ha traído una práctica mucho más buena a la hora de cómo dar esas clases con esas frases que realmente necesitaban para atender al público, por ejemplo, en una tienda de ropa, y eso era lo que practicábamos. Bueno, pues al inicio era como ese rechazo de no soy capaz, no puedo. Fue viendo cómo se le iba reforzando, porque realmente iba haciendo grandes pasos, grandes cambios incluso en su actitud. Luego también utilizo una herramienta que se llama Pilco Paco para enseñarles a respirar, para que hagan ese anclaje de mi atención va a ir desviada a agarrar este objeto y de esa manera tengo el foco en el aquí, en el ahora. Lo utilizaban incluso antes del examen para calmarse. Había alumnado que nada más entrar en clase lo cogían y se lo llevaban consigo. Era como, me siento seguro, crear ese espacio también de seguridad. Bueno, pues esta chica se animaba ya ella sola diciendo, de aquí al B1, y terminó diciendo frases completas del tirón sin el tartamudear, por ejemplo, ¿no? Y me encontré con la directora y me dijo, bueno, no sé qué has hecho en clase, me decían que hacías cosas raras con ellos, no, era simplemente muy práctico y me comentaron que había terminado haciendo la que más entrevistas a todos los proyectos se apuntaba, o sea, era una persona que al inicio era como me niego porque yo no soy capaz de, y terminó con el ¿y si pruebo? ¿Y si me lanzo? Entonces, muy orgullosa de ellas, ¿no? Bueno, de los clientes con los que trabajo, porque sí se permiten ese espacio de crecimiento a la hora de ¿y si pruebo? ¿Y si lo hago? ¿Qué me Claro. voy a llevar, no? La verdad que tiene que ser un orgullo, ¿no? Verlo cuando ya desde el principio hasta el final que consiguen lo que quieren realmente y más, tiene que ser una satisfacción muy grande. Sí. Me gustaría que nos contara un poco cómo integra ese juego en los procesos tanto de formación con estudiantes como con equipos, así un poquito, cómo lo integra. Vale, cuando son, por ejemplo, procesos de coaching, claro, es a nivel individual. Sí. Ahí sí que metemos, normalmente, cuando inicias un proceso de coaching, y yo también lo aplico en las formaciones, establecemos una alianza, que es cómo nos vamos a comunicar dentro del proceso. En formaciones la llamo las reglas del juego, reglas del juego de nuestra comunicación. Estamos acostumbrados a que nos imponen una serie de normas, normas de tráfico, normas para ir a un centro de salud, normas en la sociedad, normas en casa, pero muchas veces nos olvidamos de hacer partícipe a las personas para que también establezcan esas normas. Entonces, muchas veces les digo, oye, ¿qué os parece honestidad? Y se vota democráticamente y si sale, se anota. Y ahí van dando, pues, ¿qué os gustaría? Puntualidad, venga, pues apuntamos puntualidad. Yo muchas veces le digo, oye, ¿y si nos divertimos? ¿Qué os parecería divertiros? Ah, pues sí, venga, apuntamos diversión, juegos, tal. ¿Cómo lo integro? Una de las piezas fundamentales son los Playmobil, porque al final incluso los adultos vuelven a ese punto de, ¡uy, mira, me recuerda que yo tenía tal, este lo tenía yo, este tal! Entonces empiezan ahí. Y ese juego, lo que comentaba antes, crea ese espacio de seguridad donde la persona sí se atreve a experimentar, sí se atreve a errar, porque no pasa nada, estamos jugando, con lo cual no me lo tomo como he fallado, rojo, sino Sí. pues pruebo de otra manera. Luego también cuando son, por ejemplo, formaciones en equipo, sí que se hacen dinámicas de coaching de equipo, por ejemplo, que puede ser para practicar esa escucha activa, el simplemente, yo lo llamo el soy todo oído. Entonces les pongo una imagen de un cervatillo con unos pedazos de oreja porque se está desarrollando la cabeza tal, ¿no? Pero es como soy todo oído. Y ahí es simplemente escuchar, por ejemplo, a la otra persona y tú debes darle muestra de que sí la estás escuchando. ¿Cómo se suele hacer? Asintiendo, que lo estás haciendo tú ahora mismo. Suele ser repetir las últimas palabras, así, ¿no? Tal. Suele ser, entonces, si te he entendido bien y parafrasea,
lo que te ha dicho la persona es así. Claro, eso es muy de coaching, es esa escucha activa que yo te estoy Claro, acompañando. Y luego cambian de rol y les pregunto, ¿cómo de escuchadas os habéis sentido? ¿Cómo de escuchadas habéis sentido a lo largo del día de hoy? Y a lo largo de la semana. Y en esos momentos que no, ¿qué ha sido lo que entonces se hace esa reflexión, ¿no? ¿Qué sí puedo cambiar yo? Se hacen también dinámicas que pueden ser, por ejemplo, pues de hacer puzzles. Como en equipo tenemos que coordinarnos todos para este acertijo darle una solución. Claro, ahí estás viendo los roles. Si hay alguien que toma la batuta, si hay una persona que se queda atrás, ¿no? Oye, incluso cómo se posiciona el equipo a la hora de claro. trabajar. Y muchas veces cuando se pone, hay veces que se ponen en línea, otras que hay uno mucho más apartado. Entonces, claro, decir, equipos, venga, miramos cómo están los equipos, cuál de ellos tiene ese contacto visual que sí le permite estar en contacto con los 4, 5 o 6 miembros del equipo. Entonces, ellos Ujú. van evaluando, claro, es esa toma de conciencia. Sí, Mediante un juego, que ya se ponen como más nerviosos, un juego tal, pues venga, vamos a ello. Y es una forma también a la hora de cuando incluso están sentados a la mesa tomando un café, ya se van buscando las miradas. Fíjate qué forma tan rápida de integrarlo, que cuando sí, están en mesa, ya, ay, no, espera, que no te veo a ti bien, venga, pues ya nos sentamos, ya estamos mirando. Entonces son diferentes, ¿no? A la hora de cómo integrarlo, incluso cómo hacer los equipos también lleva una dinámica. qué bien. Si mirara toda tu recorrido, ¿no? Que Mm. llevas con Coeducadamente, ¿cuál dirías que ha sido ese regalo especial que te ha traído? ¡Guau! ¡Qué bonita pregunta! El regalo especial, sobre todo cuando terminas una formación o terminas un proceso de coaching y ves el antes y el después de la persona. Es esas huellas bonitas que van dejando, que te aportan y lo que a mí me va enriqueciendo. Aprendo Claro, muchísimo cada vez que estoy con una persona y eso me encanta. Siempre pienso en qué me voy a llevar de esta formación, qué me voy a llevar de este proceso. Sobre todo el cómo cada persona va enriqueciendo coeducadamente. qué bien. ¿Qué le diría a alguna o educadora o alumno, no sé si nos verán algunos alumnos o formadoras, que nos están escuchando para que empiecen a cambiar ese rol de Ujú. que pueden ir a mejor, que no solamente se centren como en el error, como Ajá. nos han enseñado hasta ahora, sino que pueden avanzar? Pues mira, hay algo que cuando hago las formaciones, que les digo, venga, pues tenéis como misión imposible, chan, 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 a la musiquilla ahí, de decir, escúchate y si te escuchas decir, es que Ahí está. normalmente cuando decimos es que estoy poniendo excusa Ujú. en mucho del rol de víctima. Y les pongo un ejemplo. Imaginaros que está lloviendo y yo llego empapado. Digo, es que llego mojada por la lluvia. Si lo cambio a llego mojada porque se me ha olvidado el paraguas, la responsable soy yo. Entonces yo estoy poniendo el foco en mí. O he llegado tarde porque está lloviendo. Claro, la lluvia estaba, no entres, no entres, para. No, Frenándote. es que no has calculado bien el tiempo. Sobre todo en Granada, donde estamos, caen 2 gotas y parece como los Gremlins que nos vamos a Sí, transformar, con lo cual es coche hasta la misma puerta de donde vaya a ir, ¿no? El, el pillarme. Es que soy un desastre, porque cuando ponemos ese foco ahí de voy a escucharme el soy, cuando utilizo el soy, que estoy acompañándole detrás y el es que, y cómo lo puedo cambiar. E incluso si me equivoco, he metido la pata, si repercute a otra persona, pedirle disculpas. Oye, gracias, pero discúlpame, qué tal, cual. Y sobre todo el hablarnos con mucho respeto y cariño. Somos las personas nuestras peores enemigas. sí, Como nos hablamos, no lo hablaríamos a nuestra mejor amiga. Entonces, ¿cómo me quiero hablar yo para eso sacarlo fuera? Entonces, es que soy con qué lo estoy acompañando y si me equivoco, bueno, pues, ¿cómo puedo mejorarlo de cara a la siguiente vez? Ya está.
y no culparnos, ¿sabes? Que sacamos el látigo de, venga ahí, ¿no? Me flagelo porque hay que ver que he metido la pata, esto no ha salido como yo quería. No, ya está. Drama queen mínimo. Vamos a erradicarlo. Pero sí vamos a ver de esa parte que sí hemos aprendido, oye, ¿qué puedo cambiar para que salga como yo quisiera? Yo lo pongo mucho cuando estamos aprendiendo a cocinar. ¿Me he pasado de sal? Bueno, pues menos sal. ¿Me ha quedado soso? Bueno, pues la siguiente, si le he añadido una cucharadita, pues cucharadita y media y así voy probando. Sí, Ay, no pasa nada, ¿no? El jugar un poquito con claro. eso. Vamos a jugar con las palabras. Voy a hablarme ahora como soy maravillosa, estoy aprendiendo a organizarme mejor, estoy aprendiendo a comunicarme mejor. Pues el estoy aprendiendo a ya me está dando ese margen de error, que va a ser un aprendizaje el que me lleve. Pues sí, la verdad que lleva mucha razón porque lo dicho de antes, ¿no? Cuando nos equivocamos, a mí me pasa muchas veces, es como que empiezo, hay que ver, porque claro, si no hubiera hecho esto, porque si no hubiera... Y muchas veces digo, frena, 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 porque por ahí no vamos bien. Claro. Y es verdad que de forma inconsciente te van viniendo esos pensamientos, pero no sé si es por como nos han enseñado, por así decirlo, Ujú. o nuestra forma de pensar así y vienen sin a cuento ninguno. Claro, ahí también, cuando yo a veces me sorprendo también, porque claro, es algo que tiene un patrón tan practicado, tan Sí, adquirido, que también que la persona se dé esa imagen. Es ujú, decir, que nos vamos a sorprender, pero lo bueno ya es ser consciente de ello. Y lo que tú dices, frena, vale, de esto, ¿qué has hecho? Tal cosa. Y sobre todo, y animo mucho, la escritura es muy terapéutica, cogeros un folio y anotar. ¿Dónde quería yo llegar con esta campaña? Por ejemplo. sí, sí, Vale, pues anoto qué he hecho, tal, tal, qué me ha funcionado, tal, tal, qué no ha funcionado, tal. Bueno, pues de esto que no ha funcionado, ¿qué podría cambiar? claro, Hacer como ese cuadrante, porque al sacarlo fuera, como decía, se va a ver que no era para tanto, de lo que yo me estaba montando en la mente, sí, ¿vale? Ya la flagelación la dejo a un lado. Ya entonces voy a ver esas oportunidades, ¿no? Esa otra realidad. Oye, ¿y de esto qué sí podría hacer? E incluso a quién podría pedir ayuda para que me oriente. ujú, Porque el pedir ayuda nos va a atajar el camino. ¿Solo lo podemos encontrar? Sí. ¿Cuánto vamos a tardar? No lo sabemos. claro, Pero si yo tengo una especialista, por ejemplo, lo que te decía, el MailerLite, hace muchísimo que no utilizo. Si yo veo que me atasco, te voy a llamar a ti, que sé que lo dominas muy bien. Ya está. Me voy a ahorrar tiempo. claro, ¿Por qué no? Y esfuerzo. Que ya mi sí, sí, cerebro está diseñado para sobrevivir, pero para sobrevivir está anclado en no te sobreesfuerces, que necesito esa energía por si hay que salir pitando. Entonces, exactamente. el jugar con ello. Mm. Vale. Ángeles, me ha encantado tenerte aquí conmigo. Ha sido un placer. Ya sabes que yo te tengo muchísimo cariño. Igualmente, mutuo, muchísimas gracias, la verdad, por este estreno tan Y bonito. me gustaría que les dijeras dónde te pueden encontrar para que te busquen, aunque dejemos aquí los datos y todo, pero para que lo sepan. Pues estoy en la página web coeducadamente.com, también en LinkedIn Ángeles Arjona Coaching y en Instagram como Ángeles Arjona Coeducadamente. Claro, novatada, me decía. Ángeles Arjona o Coeducadamente, o vaya que me cojan Coeducadamente, que me ha gustado. La Claro. novatada, escríbelo todo, largo no larguísimo. Ahí quedó, ¿no? Como anécdota. Bueno, Ángeles, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias y mucho éxito con este nuevo proyecto tan bonito que nos va a aportar tantos aprendizajes, María José. Muchísimas gracias. Beso grande. Hasta luego.